Osvaru, ¿nos compartes estas imágenes para calentarnos? No, es para ilustrar un punto importante. ¿Cómo no creer cuando se construyen estas cosas? La gente es de mente sencilla, programada por generaciones a obedecer a la autoridad. Ven algo de gran poder y se sienten menos, sin autoridad. Es como hacerle caso a un youtuber solitario y no a CNN. Pero aunque todo desde uno u otro punto de vista es verdad, todo es verdad o verídico, porque si lo observas, si lo piensas siquiera, entonces existe. Pero eso es desde los planos existenciales más altos, ya de cerca, solo con mente 3D. Históricamente hablando, también existe lo verdadero y la mentira. Quien tiene el poder dicta lo que es real y lo que no, y tiene los recursos para imponerse, para crear lo imposible. Entre más grande es la mentira, más fácil será el creerla. Hermann Göring. Es más fácil engañar a un hombre que convencerlo de que ha sido engañado. Mark Twain. Antes de empezar, hay que ver el contexto histórico real de la época. Roma había conquistado toda la zona del Mediterráneo oriental. Egipto había caído hacía unos pocos años antes con Cleopatra. Roma ya no era una república. Se había convertido en un imperio. El imperio romano era vasto, gigante e inmanejable para los recursos de la época. Los medios masivos de comunicación romana eran sus carreteras. Tardaban semanas en enviar y recibir información. Había revueltas por todas partes, en todos los extremos del Imperio Romano. En el norte, revueltas con los galos, con los celtas, los normandos y con los germanos, de donde proviene el nombre bárbaro, que significa poco civilizado, hostil, peligroso y problemático. De bar, como los romanos escuchaban que sonaban sus lenguas extrañas y primitivas junto al avanzado latín. Los recursos del imperio estaban siendo usados al máximo, especialmente los militares para cuidar las vastas fronteras. Y había un problema especialmente grande en el Medio Oriente, desde Libia, pasando por Egipto, Siria, Palestina, Siria-Líbano, Turquía, en donde estaba su guarnición más importante. Habían pasado al poder en Roma un grupo llamado los Flavianos. El problema que enfrentaban era un movimiento en la zona entre Palestina y Egipto, altamente ligado a los gnósticos. Esta rebelión era porque se les estaba dando a la gente la idea de que vendría un Mesías a salvarlos a todos. Esto basado en astroteología egipcia, que a su vez estaba basada en la aparición o en la presencia
de seres de otros mundos en Egipto, que habían dejado leyendas de conquista y de arreglar las cosas a favor de la población civil. Siendo una de esas historias, tal vez la primera y más antigua, la aparición de Ishtar, Osiris, Horus y posteriormente la expulsión de Egipto de Akhenaten y Nefertiti de parte de seres estelares con grandes poderes. Esta rebelión está documentada con exactitud en los rollos del Mar Muerto. Se dice que estos rollos dan apoyo a los testimonios bíblicos, pero en sí está distorsionado todo a conveniencia de los poderosos y de la Iglesia, siendo que lo que está en los rollos es un recuento detallado de la lucha contra Roma y su ocupación en territorio egipcio y palestino. La existencia de los rollos del Mar Muerto, entre otros documentos, y el hecho de que hayan sido escondidos en cuevas y en otros lugares, fue por protegerlos de la destrucción y o confiscación de parte de las autoridades romanas, tras la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, justo en esa época, solo unos cuantos años antes. Acusación formal inicial. Después aclararemos el por qué y el cómo. El emperador Titus, con ayuda de su antecesor Vespasiano, armaron un enorme cuento tomando lo que se sabía acerca de las creencias de la zona de Egipto y de Palestina, de documentos confiscados de la extinta Biblioteca de Alejandría, para armar un complot, para imponer a la gente la idea de un Mesías nuevo que les ordenaba obedecer ciegamente a Roma. Por cierto, falta un cuarto Flaviano, Nerón. Desde la época de Vespasiano se había comenzado con una campaña de imponerle a los súbditos del Imperio Romano la idea de que el César era un enviado de Dios o que era un dios. En general, el pueblo de la zona, en los libros se dice que son los judíos, pero insisto que no eran un pueblo aún, solo después, como consecuencia de estos planes de los flavianos. No soportaba la idea de que el emperador era una figura divina. Derribaban estatuas de los emperadores y en general atacaban a las guarniciones romanas en toda la zona. En general, toda esta zona, desde Turquía hasta Libia, era una zona de guerra en esa época. Tenían múltiples personas que los guiaban, como los revoltosos mayores o los agitadores de masas. A estas personas se les llamaba en el lenguaje de esa época, término usado en múltiples lenguajes de la zona, Mesías, que en sí equivale en las mismas lenguas a Cristos, Mesías, Cristos o Cristo, lo que significa que cualquier Mesías de la época era un Cristo. Entonces se refiere a cualquier líder del movimiento mesiánico palestino. Este movimiento se rebela contra Roma en el año del 66, según algunos de mis datos.
El problema es que el movimiento era enorme y en muchos casos derrotó militarmente a las raquíticas guarniciones romanas. Entonces los romanos entraron en alarma porque temían que este movimiento se pasara a otras partes del Imperio Romano. Toda resistencia a Roma debería ser aniquilada con mano de hierro. Siempre ha sido la forma de proceder del Imperio Romano, y en este caso con más razón. Hay que ver que Vespasiano y su hijo Titus eran hombres militares, con mentalidad militar y táctica. Estos dos fueron los principales romanos que destruyeron y asesinaron a los druidas en Bretaña, Inglaterra, Irlanda y la Galia. Y por consiguiente también tenían sus ojos puestos en todo lo que sea gnóstico, por la clara conexión entre druidas, irlandeses principalmente, y Egipto. Conexión Irlanda-Egipto que pero muy pocos historiadores se atreven a ver. Acusación 2. Vespasiano y Titus tenían mucho conocimiento militar y de tácticas. Acababan de destruir a los druidas y de borrar todo documento histórico de la existencia de los druidas y de los conocimientos druídicos en general. Ya sabían cómo borrar todo a su paso, todo lo que no les convenía. En ese momento, Vespasiano y Titus eran generales romanos al servicio de Nerón, quien, al terminar sus campañas en contra de los druidas, les llamó para suprimir y derrotar la rebelión en Palestina, Egipto. Lo que hicieron a continuación fue mandar una fuerza militar enorme de unos 70,000 soldados a esa zona para suprimir y para aplastar la rebelión. Empezaron en la región de Galilea y con esto se movieron al sur. Destruyeron todo a su paso. Durante las acciones militares en el área de Galilea, el general Vespasiano captura a un rebelde, un mesías, uno de los líderes del movimiento de nombre Josefus Bar Matías, quien le explicó mucho del cómo funcionaban las creencias y todo alrededor del movimiento. Se presentó ante el general como un vidente y por ganarse el aprecio y el perdón, por conservar su pellejo pues, le dijo a Vespasiano que él sería el siguiente emperador romano. En sí, Josefus cometió traición en contra de este movimiento, porque empezó a trabajar para los romanos, bajo promesa de que no lo matarían. Como el imperio estaba en problemas por tanta rebelión y tanta guerra, año 0068, el Senado, todavía con algo de poder, presionaba a Nerón, que acaba suicidándose el año siguiente, quedando Vespasiano como el siguiente emperador, quedando Titus como general total de la zona de Palestina, destruyendo las ciudades de la zona completamente, nivelando todos los templos, borrando todo documento de la época que tuviera algo remotamente que ver con la rebelión. Entonces Titus queda como el gran
héroe de Roma. La zona estaba ya derrotada, pero en Egipto aún seguía. Todos los documentos quedaban destruidos, pero Roma nunca destruía todo, solo las copias, quedando con una sola copia que es confiscada y llevada a Roma, en donde quedan en lo que hoy es la biblioteca del Vaticano. Como lo que movía a los rebeldes desde Palestina hasta Egipto era la religión, y como los romanos se dieron cuenta que nunca podrían borrar la religión misma con el uso de la fuerza únicamente, se dispusieron a formular un plan para influenciar las religiones judaicas de la época con ideología que fuera conveniente a los intereses de Roma. En paréntesis, nota. Uso la palabra judaica, judaico, refiriéndome al grupo de religiones de la zona desde Egipto hasta Turquía. Pero el nombre de religión judaica no viene hasta después, como resultado de esta campaña. Perdón, ¿qué religión era que les movía? ¿Dices judaicas? Solo eso. Es que no era una. Era un desorden general, pero todas tenían en base conceptos gnósticos mezclados con egipcio. Conceptos monoteístas que nacieron de la influencia de adoración solar proveniente de Akhenaten y Nefertiti unos 1200 años atrás. Lo que en los libros de texto humanos se refieren a religiones judaicas. Solo aclaro que no es mi término, porque eso es posterior. Entonces, si no lo pueden destruir, hay que influenciarlo y volverlo conveniente. Y es justo en esta época, alrededor del año 0069, noten que esto es después de Cristo en el calendario, surgen dos corrientes de religión judaica convenientes a los intereses de Roma: cristianismo y judaísmo. Y estos se basaban en nuevas escrituras, que todo lo que hacían era promover el amor. Y la gente le encantó la idea de la paz y el amor y lo positivo. Como la nueva era hoy, es lo mismo pero revolcado. Usando la necesidad de paz de la gente para fines de control social. Y es aquí en donde se encuentra por primera vez en esos textos la idea y el concepto del Mesías Cristo, Jesús de Nazaret. Acusación directa 3. Los flavianos ordenaron que se escribieran las escrituras. Y el cómo pudieron escribir escrituras convincentes para la gente se debe a la colaboración de Roma con varios intelectuales palestinos que cooperaban con Roma, entre ellos Josefus como el principal, que ahora está en Roma bajo la adopción de Roma por sus servicios al imperio, y se convierte en Flavius Josefus. Y este traicionero allí empezó a escribir la historia de la guerra de Titus. Y para cualquier estudioso de la historia de la cristianidad, Flavius Josefus siempre lo han asociado con o a los orígenes de la misma cristianidad. Y para los expertos, es una de las evidencias más poderosas acerca de la conexión Josefus, Titus, Flavianus
y la creación de la cristianidad y del Mesías Jesús. Ok, tengo una pregunta más rápida. Estos movimientos de amor y paz, ¿por quién fueron promovidos? Por los flavianos, como estrategia militar Vespasiano y Titus. Acuso a esos dos, padre e hijo, de ocasionar todo el sufrimiento que desencadenó lo católico y lo judaico. Oh, pensé que ellos solo se aprovecharon de estos movimientos ya existentes. Sí, se aprovecharon de los movimientos existentes para usarlos a su favor, moviendo todo o transformándolos desde adentro en algo a favor de Roma. Es como en una lucha cuerpo a cuerpo, usar la fuerza y la inercia del oponente para derrotarlo. Principio básico en las artes marciales. Como Sia hace ahora con Nueva Era. Exactamente. Los flavianos y las personas en poder hoy en día de parte de los Illuminati y los grupos en poder no creen en las religiones. Saben que eso es para la gente. Los flavianos, por ejemplo, bajo el programa de deificación de los emperadores, demuestra que ellos se veían a sí mismos como deidades, como dioses. Es verdad que Jesús como personaje con esa vida no pudo haber existido por sus múltiples paralelismos con otras deidades y personajes en el mundo antiguo mucho anteriores a él, como por ejemplo Horus y Buda. Pero el único personaje verdadero de carne y hueso con ese título es Titus. Esto no solo es información estelar, casi todo está ahí. Esto no es teoría, está documentado y lo peor de todo es que está al alcance de las masas, por lo menos en buen grado, pero lo ignoran o no le hacen caso de lo adoctrinados que están. La cantidad de información que tengo acerca de esto es enorme y complejo, ya que involucra conspiraciones tras conspiraciones necesarias para entender lo que sucedía en aquella época. Es información que ya está en la tierra, ya que el cuento de Jesús y de los cristianos es casi enteramente, si no es que enteramente, de origen meramente humano. En este caso, contrario a lo que dicen algunos de cómo los arcontes crean a las religiones para controlar a los humanos, si bien se puede argumentar que los Césares, Vespacio y Titus, y por supuesto Nerón, son lagartijas o están siendo guiados por lagartijas, desde el punto de vista terrenal, esto es una conspiración y un crimen netamente humano, con poca o nula participación de razas estelares. Esta época en sí se caracteriza por la poca presencia en la zona de equipo y personal de la Federación. Noten algo más, dos cosas importantes que aún veo cómo manejar. Los conspiranoicos, aún los más aguerridos, aún creen en el personaje histórico de Jesús. De ahí no pasan. Y ahora muchos están hablando de una conspiración para borrar a Jesús, para hacer creer a la gente que no existió. Yo veo esto como un movimiento para blindar a su Jesús de parte de los jesuitas
Illuminati. Pero muchos ya cayeron en esa trampa. Estos dos últimos puntos son importantes, porque estoy segura que nadie los ha tocado. Solo llegan a decir que están atacando a Jesús y que lo quieren borrar. Ya eso es extremo, pero no van un paso aún más allá. Vespasiano y Titus eran expertos en exterminar revueltas que eran inspiradas en religión. Lo habían logrado antes con los druidas. Nerón sabía que eran buenos y Vespasiano era su mejor general. Nerón, Vespasiano y Titus cometieron un grave crimen en contra de la conciencia y de la humanidad. Y es un crimen que se sigue perpetuando hoy en día. En Roma, las religiones no eran un ente o una institución aislada. Eran parte del Estado, como una rama controlada directamente desde el trono del César, y se consideraban como métodos para el control de masas. El cristianismo, catolicismo y judaísmo fueron creados explícitamente con el propósito de controlar y alterar las religiones judaicas de la época, para introducirles conceptos religiosos a la población rebelde, para que el imperio romano no tuviese que usar su fuerza militar para controlarlos. Usando la religión como un arma, podían regir sobre su población, sobre sus súbditos. Concepto extra importante. Roma no ha caído, solo se transformó en el Vaticano. El Papa es el César. Esto bajo el efecto del programa de deificación del emperador de Roma, empezando con Vespasio, en donde al caer Nerón, él sube al trono y se considera un Dios viviente, y se les impone la adoración de este Dios viviente al pueblo palestino y de Galilea, toda la zona, en donde por definición Titus pasa a ser el Hijo de Dios, sustentando aún más que Titus era Jesús. No es teoría mía, esto ya está documentado por Flavius Josephus. Flavianos, específicamente Vespasio y Titus, tenían los medios, el expertismo y la motivación para crear una historia así, para controlar a las masas. Esto es religión hecha un arma. La creación de mito de Jesús es relacionado, o digamos que es lo mismo que la creación de un egregor. La evidencia es aplastante en contra de los flavianos como los autores de todo. Y si alguien dice que hay registros, algunos, de Jesús, claro que hay registros, porque todo es armado. Pero hay registros de quienes hicieron y plantaron los registros. Los registros que se usan para validar el cristianismo y a Jesús son los evangelios. Y hay evidencia de que los escribieron los ayudantes de los flavianos, ese Flavius Josephus y otros dos grupos llamados los Herodes y los Alexandrianos, este último con alto contenido de interferencia atonista monoteísta proveniente desde la época de Nefertiti y Akhenaten.
Todo eso es armado y hay evidencia. Ese tema es enorme porque los registros son inmensos. Han tenido 2000 años para perfeccionar su religión, para crear incontables historias alternas, para borrar documentos que los contradicen y para crear artefactos. Pero ellos mismos dejaron registros en los evangelios. Los evangelios tienen una estructura literaria clásica de esa época, con un fuerte tinte griego aquí. Se les atribuye principalmente a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero no fueron escritos por ellos, por las personas nombradas allí. Y los mismos textos lo aceptan porque dicen cosas como de acuerdo a Mateo, de acuerdo a Lucas, lo que implica que se está citando y no es un documento hecho por tales personajes. Y esto es como tradición de la Iglesia. Y no hay registro de la existencia como tales de esas 4 personas. Nombre de los textos: evangelio, evangelios, plural, viene de evangelion, que es las buenas noticias de acciones militares. Griego, latín, evangelium. ¿Por qué ese nombre? Claramente se refiere a las victorias romanas militares de Titus. Los evangelios no fueron inicialmente escritos en arameo ni en judaico, sino en griego y latín. Evidencia condenatoria de o acerca de dónde vienen, de quién los escribió. Los seguidores de Jesús hubiesen hablado arameo y además estas personas eran gente sencilla, sin las habilidades necesarias literarias para crear los evangelios. Además del lenguaje inicial, también está la estructura literaria clásica griega en los mismos textos. Los textos mismos no son un recuento fiable de la sociedad palestina de la época, porque en sí era una zona de conflicto total, con pocas o ningunas libertades para la población, ya que se sabe que es la época en donde Titus dominaba militarmente la zona, con la idea o la misión de suprimir a la rebelión. Se pinta como una zona básicamente en paz. Los temas en los evangelios denotan una clara tendencia arrolladora a favor de Roma, con el más conocido y más claro ejemplo de darle al César lo que es del César. Supongo que es dinero y posesiones. Entonces, si estos textos fueron creados por discípulos de Jesús, ¿por qué no se pinta a los romanos como una fuerza invasora total en esa área, solo pintándolos como algo menor o como autoridad incuestionable? Y también aquí, con la historia de Jesús, no solo no se ponen a los romanos como los malvados de la historia, como sería lógico si fueran escritos por los seguidores de Jesús, sino que ponen a los judíos como los agentes del mal. Judíos que en sí se conectan al movimiento que los romanos desean detener. Pintan a los judíos como algo separado a Jesús y a sus discípulos, no como parte de ellos, creando con esto la separación entre los elementos de lucha contra Roma y los pacíficos seguidores de Jesús,
que también son obedientes a Roma. Concepto de dar la otra mejilla. Ponen a los judíos como si fueran los que luchaban en contra del gran plan divino de Jesús y no a los romanos. Lo que los romanos deseaban es fomentar un ambiente antijudío para aislar a la rebelión y cortarla, reemplazándola con un concepto benevolente o de acuerdo a los intereses de Roma. En sí, toda la historia de Jesús se centraría en culpar a los judíos de la muerte de Jesús y no a los romanos. Raíz del mal llamado antisemitismo, porque los semitas no es un pueblo, mucho menos una raza. Es un grupo de lenguas del Medio Oriente que incluye, entre otros, al árabe. Nada que ver con un pueblo, pero ya se entiende así. Otro punto es que uso aquí el pueblo judío como para que se entienda de qué hablo, porque en aquel entonces no tenían ese nombre, pues eran los pueblos de Galilea o cualquier pueblo que siguiera la religión judaica anterior. Judaica también como nombre moderno para ese grupo de pueblos que seguían los conceptos plantados por Nefertiti y Akhenaten. Básicamente, monoteísmo atonista de adoración solar. Estos pueblos después fueron llamados pueblos judíos, ya al escribirse los evangelios. Y son una mezcla de pueblos anexados y los pueblos llamados hebreos, que salieron del gran éxodo de Egipto hacia el año 1330 a.C., seguidores de Akhenaten Nefertiti. Si bien estos pueblos son leales básicamente al concepto de monoteísmo atonista, se usaron como chivo expiatorio para culpar a alguien de la muerte del Mesías Salvador, Jesús, como castigo por la rebelión que ellos formaron en contra de la ocupación romana. En los evangelios se les da prominencia continua a los flavianos, dando claramente una vista no solo pro Roma, sino pro Vespasio Titus. Nerón ordenó a su general Vespasiano y a su hijo, también general Titus, que dominaran el problema de la insurrección en el Medio Oriente, especialmente en el área de Galilea y de Palestina, aunque el problema se extendía desde Turquía hasta Libia en el norte de África, con otra concentración de insurrección concentrada en el área de Egipto, Alejandría. Los generales Vespasiano y Titus eran expertos en la desarticulación y la destrucción de religiones y de insurrección del pueblo, habiendo ya logrado ordenar y suprimir a todos los pueblos bárbaros desde Germania hasta Inglaterra, aunque entraron también en Escocia y en Irlanda a destruir a los druidas, completamente borrando todo registro escrito de ellos. En los libros de texto oficiales se dice que los druidas no dejaron ningún documento escrito. Esto es falso. Lo que sucedió es que Vespasiano y Titus destruyeron todo a su paso y confiscaron los documentos, destruyendo las copias como siempre han hecho y como protocolo romano. Algunos documentos druídicos estaban siendo resguardados por grupos gnósticos en la biblioteca de Alejandría. Se dice
que toda la biblioteca fue quemada. Esto también es falso. Los romanos primero confiscaron todo. Se lo llevaron a Roma. Luego destruyeron todo lo que eran copias. No dudo que también originales y mucha información irreemplazable fue destruida ahí. Solo que el protocolo romano de la época era confiscar todos los textos posibles, ya que sabían que el conocimiento es poder y necesitaban analizar todo con detenimiento, ya en Roma, por los eruditos y los analistas militares del César. Primera destrucción de la biblioteca, año 48 a.C. Vespasian y Titus eran expertos completos en la destrucción de religiones, insurrecciones y también en la manipulación de la gente, de los súbditos del Imperio Romano, con el uso de propaganda. Vespasio y Titus, Flavianos, crearon el concepto de Jesús usando la campaña militar de Titus, con miras al control de población, usando la religión para reprimir y modificar el comportamiento de la gente de Galilea y de Palestina. Nota también sobre la mentalidad de estos dos emperadores. Ellos fueron los que construyeron el Coliseo romano. La Biblioteca de Alejandría contenía documentos de todo el mundo, porque en sí tenía ya cientos de años de antigüedad, siendo que antes de ella había recopilación de datos de parte de los reyes egipcios. Me refiero a documentos de todo el mundo, porque esto incluye la acumulación de textos de parte de estelares, también retrocediendo a la época de la Atlántida y de Lemuria. Reliquias de origen no humano, para contención de datos incluidos. Todo esto se encuentra en el Vaticano hoy en día, en sus bóvedas subterráneas de alta tecnología y fuera del alcance de la gente. Para la construcción de la vida de Jesús, los flavianos y su legión de escribas usaban una técnica muy usada en toda esa época, que trata de tomar eventos reales, sean presentes o pasados, y modificarlos, deformarlos, para servir para darle forma y relevancia, credibilidad a una agenda. La información de Jesús está basada en las actividades militares de Titus a la perfección, usando esta técnica de modificación y alteración de datos históricos. Las enseñanzas de Jesús están basadas en el estoicismo romano, promovido precisamente por los flavianos, Vespasio y Titus, y contiene pocas cosas originales, ya que también tiene deformaciones y alteraciones provenientes del Antiguo Testamento. Los pueblos de Palestina y de Galilea en aquel entonces funcionaban con una constante, que era la aparición de un Mesías que los salvaría de la persecución y de la opresión de los romanos. Vespasian y Titus usaron este concepto y la expectativa de la gente de la época para darles un Mesías, pero que estuviera a favor de Roma, con miras al control y supresión de las actividades subversivas de los grupos palestinos del área de Galilea. Los romanos, bajo el concepto de ¿quieren un Mesías? Pues les daremos un Mesías.
En aquella época, y bajo las órdenes y el control romano, confiscaron y destruyeron toda la información y los documentos históricos que pudiesen ir en contra de la versión oficial escrita por su jefe de propaganda, Josefus. Pero lo llevaron más allá, porque dentro de las mismas escrituras fabricadas por Josefus, él declara que el Mesías esperado por los judíos y por el pueblo de Galilea era el emperador Flavius Vespasian. La idea de representar al César como un dios viviente proviene de los Julio-Claudianos, o la dinastía anterior a los Flavianos, Julio César a Nerón, por lo que solo seguían la misma tendencia de sus antecesores. ¿De dónde les ha venido la idea de Mesías a los judíos? ¿Quién ha instalado este concepto y por qué? La idea es milenaria y proviene de la época de Akhenaten y Nefertiti, vendiendo al pueblo local la idea o concepto de que ellos son los Mesías o los sacerdotes de ellos, siguiendo el modelo atonista de adoración solar y monoteísta. También es alimentado por la rama opositora del monoteísmo, mayormente amonistas. El concepto de Mesías amonista proviene desde el antiguo Egipto predinástico y está asociado a la aparición y la guía positiva del pueblo de parte de legiones o representantes del lado de Enlil, es decir, extraterrestres. Entonces, el pueblo, por ambos lados, del lado amonista Enlil y del lado atonista Enki, esperaban la aparición de un Mesías o Cristo. El término Christus o Cristo se usó con o en otros personajes bíblicos, como por ejemplo el Cristo David, que derrotó a Goliat, por lo que no era algo exclusivo aplicado a Jesucristo y solo era más del proceder romano para el control de masas. Efectivamente, el Mesías fue vendido como Vespasio, pero como una deidad viviente, como Dios mismo, y luego fue transformado en el concepto del Hijo de Dios, que por decreto de Josefus es atribuido a Titus, hijo del dios Vespasiano. Y aunado a que la idea de Jesús es solo una deformación de las narraciones de Josefus sobre las victorias militares en Galilea y Palestina de Titus, entonces se vendió al pueblo de Galilea y de Palestina el concepto transformado, disfrazado, con metodología, como que Titus es Jesucristo mismo. Entonces, efectivamente, todo seguidor de Jesucristo, Flavius Titus, de sus enseñanzas, estoicismo romano más conceptos del Antiguo Testamento, solo está adorando y dándole todo su poder espiritual y obediencia al César de Roma. Hoy en día, aún en su trono, con el nombre de Papa Católico, que no es otra cosa más que el César. El Imperio Romano nunca cayó, sigue en pie, es el cabal. Pero este concepto de Mesías, la guía positiva del pueblo, ¿se les han dado los extraterrestres realmente? ¿O es alguna fantasía o invento puro humano? Es una interpretación desde el punto de vista del pueblo de que cuando llega un extraterrestre del lado de Enlil,
los problemas del pueblo son resueltos. Esto proviene desde la época de Ishtar, Osiris, Anu, en el Egipto predinástico. Y fue muchas veces reforzado por la aparición de incontables visitas de una u otra capacidad de influencia a través de los últimos 10.000 años, incluyendo la más marcada aquí, que es la expulsión de Akhenaten y de Nefertiti de Egipto, por acusación de agitadores y por imponerle al pueblo una religión monoteísta, cuando Egipto se caracterizaba por su tolerancia religiosa de parte de la reaparición de su concepto de diosa Ishtar. ¿Y por qué se decide crucificar la figura de Jesús? ¿Y por qué a los 33 años? Crucificar a Jesús para darle un giro dramático de Mesías mártir, para que el pueblo se sienta obligado a seguirlo por respeto. Por eso el concepto de que Jesús murió por tus pecados. También como advertencia para cualquiera que se le ocurra ser un agitador. En cuanto a los 33, además de ser un número importante para el cabal atonista creador de Jesús, representa una adición matemática del tiempo esperado por los judíos y el pueblo palestino para la aparición de la segunda venida de Cristo, que no es otra cosa más que Titus de nuevo. Primera aparición del Mesías Vespasian, segunda venida Titus. Esto porque el cuento y la historia de Jesús estaba escrito de forma que aparecía como que fue algo que ocurrió antes de su reinado, aún dentro del control y del reino de la dinastía Julio-Claudiana, que a su vez eran sus oponentes o rivales como grupo de poder en Roma y con los cuales lucharon políticamente por el trono y posición de Césares. Entonces, toda acción negativa de parte de Roma en la historia de Jesús se le dará como acusación a la dinastía rival Julio-Claudiana y no a los nuevos flavianos que intentan aquí ponerse como dioses. Toda acción negativa de parte del pueblo se le atribuirá a los revoltosos del área de Palestina, quienes sean que vayan en contra de los deseos de los flavianos, este grupo disperso y numeroso que comprendía varias tribus y grupos de personas. Que comprendía varios tribus o grupos de personas muy variadas. Se les nombra hoy como judíos. Por eso se les culpa. Tengo un dato contradictorio aquí. En la tierra se entiende que en la fecha de que Roma invade Galilea ya se tenía impuesto el castigo de crucificación, pero en mis datos estelares se dice claramente que el castigo fue inventado por los flavianos y no fue realizado a criminales hasta después del año 800 DC. Yo misma no tengo manera de corroborar cuál fue primero. Tengo una obvia tendencia a creerle a mis datos estelares. Una pregunta. ¿El Antiguo Testamento qué es? El Antiguo Testamento es esencialmente la historia de la Atlántida y todo lo que pasaba a su alrededor. Está escrito de tal manera que tiene dos o más formas de entenderlo: sentido lateral para la gente normal o entre líneas con simbolismo para eruditos.
El tomar el Antiguo o Nuevo Testamento de forma literal es nivel pueblo o para el pueblo. Esa era la intención. Es parte de control o recopilación basada en textos muy antiguos que están relacionados fuertemente a las tablillas sumerias, siendo que provienen de la misma gente. Son 3 niveles: tablillas sumerias, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, misma fuente e intención general. Misma fuente, pero no los mismos autores, ¿verdad? No, mismos autores no, porque es por un periodo de tiempo largo, diferencia temporal grande, pero del mismo grupo de control sobre la humanidad. Sin embargo, sí recopilan y editan los nuevos autores lo anterior todo el tiempo, siendo que, por ejemplo, el Nuevo Testamento desde Josefus fue editado, corregido y vuelto a editar incontables veces desde entonces. Por eso la existencia de textos llamados apócrifos, que gente de la Iglesia quitó porque no les convino, siglos después de Josefus. Luego, ediciones en donde no se quitan libros, así se les dice, enteros de la Biblia, sino que solo quitan o editan párrafos no muy convenientes y o le agregan otros. El mejor ejemplo de esto es la edición de la Biblia King James, que es la más usada hoy en día, que no podría ser más Matrix, con miras a control de población. Los textos de Nag Hammadi, que no son otros que los rollos del Mar Muerto, se toman como que corroboran a la Biblia, pero no es así. Solo ven o toman o interpretan lo que quieren ver ahí. Por ejemplo, en los textos de Nag Hammadi hablan de el Mesías. El problema es que había incontables el Mesías con el mismo nombre de Cristos, porque eso significa. Entonces, en los rollos del Mar Muerto, no se está hablando del personaje de Vespacio y de su hijo Titus, sino que se está hablando de cualquier Cristo, pues abundaban. Entonces, solo buscan y acomodan todo a su conveniencia. Los textos de Nag Hammadi, o rollos del Mar Muerto, son fundamentalmente registros de la población de la resistencia en contra de la ocupación romana de toda la zona, desde Palestina hasta Libia. Eso de Jesús en la India proviene de otros Cristos, otros Mesías, de los cuales se le cuelgan eso de Jesús. Por lógica, alguno de esos Cristos del área de Palestina pudo haber llegado hasta la India, porque hablo de cientos de Cristos. Salían como hongos en época de lluvias. Entonces, cada vez que leen en algún texto antiguo el Mesías o Cristos, se lo cuelgan a Jesucristo. Y aún el nombre de Jesús, el Cristo, Jesús significa Salvador o Xavier. Esos 3 son el mismo nombre. Significa Mesías de nuevo. Le van sumando cosas al pasar los años. De nuevo, se dice que no se sabe qué hizo Jesús por muchos años. Entonces de ahí se agarran para armar películas. Pero no hay registro de qué hizo Jesús esos años, porque no se lo inventaron. Josefus y compañía no vio para qué, pues no era importante para ellos. O faltó algo ahí que luego le agregarían. Otro punto condenador es el paralelismo entre la campaña de Titus como general y las acciones de Jesús. Son lo mismo. Y no es 1 o 2 paralelismos, es todo completo. Solo que tendríamos que ir comparando cada pasaje
entre los dos, y eso es un trabajo enorme. El que más me acuerdo es eso de que Jesús dijo que si lo seguían se convertirían en pescadores de hombres. Titus hizo una matanza de pescadores en el mar de Galilea durante sus campañas y sus seguidores, sus tenientes, se pusieron a pescar hombres con una lanza, pues estaban nadando intentando salvar sus vidas. Así de descarado. Esto no es un ejemplo aislado, pues se puede seguir el paralelismo alegórico entre la vida y milagros de Jesús en orden cronológico, paso a paso de la mano con la campaña militar de Titus. Esto documentado a la perfección por el mismo Flavius Josephus, que era ni más ni menos que el ministro de propaganda de Vespasiano. Pero muchos, casi todos los conspiranoicos, aún siguen a Jesús y dicen que es o era un ser de luz que vino a salvar a la humanidad de los arcontes y demás, perpetuando las mentiras de políticos romanos de antaño. Jesuitas, ¿tú piensas que saben que Jesús no existió? ¿O incluso ellos han caído en la trampa? Buena pregunta, y la respuesta es definitivamente sí lo saben y lo siguen perpetuando para control de masas. Si bien no dudo que jesuitas de rango bajo aún crean eso, los de arriba sí lo saben. Por lo que otros investigadores han encontrado, además de nosotras mismas al estudiar el contexto de este tema, sucede lo mismo que con cualquier otra rama del conocimiento humano, sea científico, político, económico o religioso. Nos hemos dado cuenta que los teólogos están seriamente monitoreados y controlados por las élites religiosas, en este caso, por los jesuitas, que, como hemos dicho antes, no son otros más que los Illuminati. Ninguna diferencia. Cuando un investigador entra al tema de Jesús, del Antiguo o del Nuevo Testamento, de los Evangelios, oficiales y apócrifos por igual, si no tiene las credenciales impuestas por ellos, los jesuitas Illuminati, se les ataca sistemáticamente por este lado. Tal y como sucede con las ramas científicas oficiales de la Tierra. Si no cuadra con su manera de ver las cosas, no es tomado en cuenta. Yo misma he visto, mientras he investigado el tema del Nuevo Testamento, que los investigadores no oficiales se enfrentan a una serie de largas calumnias y mecanismos fuertes de desacreditación, siendo que los teólogos oficiales de los jesuitas alejan siempre que los investigadores independientes no cuentan con los estudios y las credenciales para ser considerados como expertos en el tema, siendo que estos últimos tengan doctorados en historia, por ejemplo. Para ser tomado en cuenta como investigador en materia de teología, se debe venir de un contexto de estudios oficiales dentro de los recintos educativos oficiales jesuitas, en donde se les obliga a jurar que no atacarán el conglomerado y la orden al investigar sus temas en presente o en futuro. Las personas normales del público no tienen acceso a la información que estoy proporcionando aquí, siendo que les será casi imposible filtrar miles de textos, libros y videos hechos con enormes recursos económicos y de mano de obra trabajo de lo que es verdad y lo que es mentira. La persona media solo tomará como fiable lo que venga
de medios con credibilidad oficial. Como indígenas mesoamericanos a la llegada de Cortés, quedarán impresionados con cuentas de vidrio y cosas que brillan como cuervos, impresionados con gráficas, actuaciones costosas de escenas bíblicas, fotografías, arte de famosos y volumen de información, tomando como verdadero solo porque la mayoría de los expertos así lo aseguran. Expertos que yo en este momento acuso de estar sincronizados y en contubernio con la agenda de control de los jesuitas. Otra orden, además de los jesuitas, que acuso de esconder la verdad, y aunque están muchas veces entrelazados, son los masones, que he encontrado que son lo mismo que sacerdotes del dios solar Aten, siguiendo las ideas monoteístas impuestas por Nefertiti y Akhenaten, de donde toma su nombre. Es, revisando ortografía, de nombre nunca antes usado. No existe en la red el nombre Gahonam, es sociedad secreta. No puedo saber cuál es su gramática, porque solo la escuché, no lo he leído. Suena a, fonéticamente, Gahonam. Es una sociedad tan secreta y antigua que data de la época de Akhenaten, que muy pocas personas en la Tierra saben de su existencia, aunque son los que manejan las cosas por atrás y son los titiriteros de gran parte del mundo, de la Tierra. Son parte de los jesuitas, la parte más profunda y enlaza con los masones de alto grado. Y es de donde saca la G, el símbolo de la masonería. Es su firma. Esta sociedad secreta se encarga de imponer con control mental y con imposición de reglas que el status quo de la realidad planetaria siga de la misma manera. Son los titiriteros detrás de los jesuitas, con sede en Roma, de donde salen las órdenes. Son los que están un grado más alto que por los jesuitas, pero por debajo del Papa. Sí, hasta arriba. Alto clérigo atonista. Es el Papa negro, por todo lo que he visto. Estos psicópatas se mueven en dualidad, en equilibrio, según ellos. Estás viendo el rostro del diablo mismo, Adolfo Nicolás, general supremo jesuita. En sentido figurado punto de vista de ellos lo es, el diablo. Es el sistema de control detrás de la verdad de Jesús. El sistema que protege la mentira. Solo deseo que la gente sepa que hay un mecanismo de control. Supuestos expertos controlados y pagados por sociedades secretas jesuitas y Gohanam que imponen las reglas y esconden la verdad, embarrando a los investigadores independientes. Es todo lo que tengo que decir al respecto de eso en este momento.